Todas las contribuciones que hemos estado viendo en píldoras anteriores asumen un cerebro sano, pero desafortunadamente millones de personas en todo el mundo tienen diferentes tipos de problemas cerebrales. La pregunta que podemos hacer es, ¿qué pasa con estas personas que tienen problemas cerebrales y cuáles son las lecciones que podemos llevarnos a casa de todo este conocimiento y de la interacción entre el lenguaje, cerebro y cuerpo para estos problemas más aplicados o para las personas con problemas cerebrales en general? Manolo. Yo creo que hay dos lecciones importantes. Una, eh, cuando tenemos un cerebro dañado por algún tipo de trastorno, enfermedad, traumatismo, las alteraciones funcionales que se producen nos dan una información preciosa sobre el funcionamiento del sistema en general, ¿no? Es como si un motor se estropea porque le quitamos una pieza, pues quizá a lo mejor entendemos mejor el funcionamiento de ese sistema. En este caso, pues tendríamos un experimento natural, que es que las alteraciones específicas de ciertas regiones o áreas del lenguaje, perdón, del cerebro, pues tienen consecuencias funcionales y eso nos permite establecer un mapeado funcional. Pero claro, luego están otros aspectos translacionales que son los que tienen más impacto social, que es no solo se trata de entender mejor el funcionamiento cerebral relacionado con el lenguaje, sino también cómo ayudar a estas personas, que son pacientes, que sufren trastornos, alteraciones en su vida diaria, que afecta a ellos y a sus familias. Entonces, ahí tiene que haber también consecuencias translacionales. La neurociencia tiene que aportar un conocimiento con implicaciones prácticas, con desarrollo de técnicas, etc. Entonces, respecto a la primera parte, el desentrañar funcionalmente el funcionamiento del lenguaje, del cerebro y el cuerpo se ve muy bien en algunos pacientes que tienen alterados sus movimientos. Por ejemplo, los pacientes de Parkinson tienen una alteración general de sus movimientos. No solamente tienen temblores, que es lo más visible quizá en algunos casos, pero hay también problemas de planificación de la acción, de secuenciación de los movimientos, etc., ¿no? Y interesantemente se ha visto que estos pacientes también tienen alterada la comprensión del lenguaje de acción o la producción del lenguaje de acción. Por ejemplo, algo tan simple como nombrar a partir de unas láminas ciertas acciones, pues les cuesta más a los pacientes que simplemente nombrar objetos. En el nombrado de objetos no hay diferencia respecto a un grupo de control, en el nombrado de acciones lo hacen peor. Pero para que se vea todavía más claro la relación causal entre una cosa y otra, entre la lesión en el cerebro motor y el lenguaje de acción, cuando estos pacientes están bajo el efecto de la levodopa, que es un medicamento, un fármaco utilizado y que mejora considerablemente sus síntomas, cuando están bajo este efecto, su nombrado de acciones mejora sustancialmente. Cuando están bajos en el nivel de la medicación, al final del tratamiento, vuelven a tener alteraciones en el nombrado de acciones. Por tanto, vinculación causal muy clara, ¿no? Hablaba Manolo de la importancia del cerebro con problemas para las contribuciones teóricas, para aprender sobre lo que funciona y lo que no, y también decía que era importante la traslación clínica de todo esto. En este sentido, Adolfo, ¿qué podemos aportar nosotros a los entornos clínicos desde nuestro conocimiento del embodiment y del cuerpo y cómo le afecta al lenguaje? ¿Hay aplicaciones más clínicas? Sí, sí las hay y son promisorias, son estimulantes. Lo primero que tenemos que entender, y creo que lo hemos dejado más o menos claro a lo largo de estas píldoras, es que si bien se suele hablar de que hay ciertas áreas del lenguaje, el lenguaje es muy promiscuo en nuestro cerebro, ¿sí? Le echa mano a múltiples mecanismos que están a la base de nuestra experiencia motora, sensorial, afectiva, amnésica, perceptiva, interoceptiva y así. Sigamos con el caso de pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿sí? Que es el segundo cuadro neurodegenerativo más prevalente en el mundo, una de las principales causas de discapacidad que hay en el mundo.
y cuyos pacientes presentan, además de esta sintomatología motora, ¿no? Los temblores en reposo, la rigidez muscular, los movimientos lentos, se caracterizan también por atrofia de estos circuitos motores que son importantes para estas funciones. Hay mucha investigación que muestra que estas pruebas de, por ejemplo, denominación de acciones que mencionaba Manolo, además de revelarnos algo sobre la estructura del sistema, nos permiten dar indicios sobre si una persona tiene enfermedad de Parkinson o no. Son pruebas que permiten discriminar, ¿sí?, entre personas cuyos sistemas motores están funcionando propiciamente o no. Más aún, hay estudios que sugieren que algunas de estas pruebas incluso pueden captar déficits antes de que aparezcan los síntomas canónicos de la enfermedad. En etapas preclínicas, ¿sí?, antes de que vos tengas una evidencia observable, ostensible de que el paciente está temblando, algunos dominios lingüísticos que están particularmente asociados con la falta de integridad de estos circuitos motores empiezan a arrojar déficits. No solo eso, dentro de la población con Parkinson, y lo mismo podríamos decir de otras enfermedades neurodegenerativas, hay mucha variedad, hay distintas presentaciones de la enfermedad, distintos fenotipos, y distintas pruebas lingüísticas son capaces de discriminar entre esas distintas presentaciones de la enfermedad, en tanto y en cuanto ciertos subgrupos de pacientes, como por ejemplo los pacientes con enfermedad de Parkinson que no presentan deterioro cognitivo leve, suelen tener estos déficits selectivos. Pero si vos tenés un paciente con Parkinson que sí tiene deterioro cognitivo leve, es común que presente déficits mucho más generalizados en su procesamiento léxico, ¿no? Y no solo eso, hay pruebas de estos tipos que te permiten inferir la severidad de los síntomas. Cuanto mayor es el déficit en estas pruebas lingüísticas, mayor es el déficit motor. Y muchas veces las formas de ponderar estas alteraciones lingüísticas puede ser más objetiva que los mecanismos estándar para inferir la severidad de los síntomas motores. Estas son algunas de las aplicaciones translacionales que hay y creo que complementan bien esa mirada más teórica y modelizante a la que se refería Manolo. Sí, me ha parecido muy bien la introducción que has hecho ahora en tu intervención, en el sentido de que el lenguaje, al estar vinculado funcionalmente con muchas redes funcionales del cerebro, no solamente las motoras, sino también las visuales, sensoriales, sociopersonales o interpersonales. Me gustaría que desarrollases un poco, según tus propios trabajos y los estudios que conoces, cómo se puede también utilizar herramientas diagnósticas o al menos indicadores de evolución de trastornos neurodegenerativos, no tan basados en las meras pruebas que inciden sobre lo motor, sino sobre otras cosas. Por ejemplo, aspectos psicosociales o aspectos visuales, etcétera, etcétera. Es lindo el punto, ¿no? Y hay un estudio que hicimos recientemente que es el siguiente. Hay una enfermedad, un síndrome neurodegenerativo que es la variante conductual de la demencia frontotemporal. Este es el síndrome más prevalente dentro del espectro de demencias frontotemporales y los pacientes se caracterizan sobre todo por alteraciones de la personalidad y la conducta interpersonal, ¿sí? Estas son las alteraciones más prominentes e insidiosas, van avanzando, ¿no?, progresivamente, se van agravando cada vez más, sobre todo durante los primeros 2 años del cuadro. Estas personas que tienen una dificultad tan grande para llevar adelante procesos interactivos, sociointeractivos, propiciaron una hipótesis, que es que si el lenguaje efectivamente siempre se monta sobre mecanismos más básicos, no verbales, pero a los que el lenguaje alude, uno podría esperar que ciertos conceptos, los que podemos llamar conceptos sociales, ¿no?, verbos, sustantivos, adverbios, adjetivos que aluden a distintas formas de interacción social, ¿sí?, descripciones sobre la afabilidad o la amabilidad de una persona, acciones que implican interacción, cooperación, distancia, rechazo y demás, ¿acaso puedan verse particularmente afectados en estos pacientes? Desarrollamos unas pruebas que tienen el atractivo de ser textos naturalistas, que son cohesivos, coherentes, con desarrollo semántico que se va desenvolviendo en el tiempo, lo cual los aleja bastante de las pruebas típicas de laboratorio con palabritas aisladas y oraciones aisladas. Y encontramos que los pacientes con variante conductual de la demencia frontotemporal presentan déficits selectivos en la comprensión
de conceptos sociales en textos naturalistas. No solo eso, ese déficit selectivo para comprender eventos sociales en los textos no está presente en otros cuadros neurodegenerativos, como por ejemplo pacientes con enfermedad de Parkinson. Y más aún, dentro del grupo de pacientes con variante conductual de la demencia frontotemporal, cuanto mayor era el déficit en la comprensión de conceptos sociales, mayor era la alteración anatómica y funcional de las redes, las regiones y las redes que se ven afectadas específicamente en esa enfermedad. Entonces, ciertas tareas lingüísticas que apuntan a dominios corporizados estratégicos pueden ser una vía no solamente para diferenciar entre patologías, sino también para acercarnos al nivel de integridad o falta de integridad de mecanismos cerebrales básicos de ese cuadro. Creo que es fantástico porque uno de los leitmotivs de toda la investigación en neurociencia es tener indicadores tempranos, precursores de la evolución de las enfermedades neurodegenerativas, porque, como tú dices, a veces el diagnóstico definitivo solo se hace post-mortem, ¿no? Porque todo lo que la panoplia de herramientas que tenemos hasta ahora son siempre parciales, indicativas, probabilísticas. Pues yo creo que dentro de esta variedad de recursos que están disponibles, creo que la neurociencia del lenguaje está avanzando mucho, proporcionando algunas de estas herramientas suficientemente finas para hacer discriminaciones no solo entre síndromes gruesos, sino también la evolución dentro de un determinado cuadro más o menos grave, con mayor o menor gravedad. ¿Y acaso allí haya otro de los bastiones que justifican el estudio concatenado del lenguaje, el cerebro y el cuerpo? No es solamente un ejercicio que nos permite entender y describir mejor los fenómenos que nos ocupan, sino que acaso tengan consecuencias aplicadas que nos permitan intervenir en ámbitos de relevancia social.